Vamos a hacer un pequeño recordatorio o repaso de la temática. Estábamos analizando el tema de las naturalezas de las cosas e ideales del derecho, y esta temática estaba referida a si al elaborar el derecho, al elaborar las reglas jurídicas o conformar un derecho positivo, podíamos actuar de manera, dejarnos guiar por nuestro propio arbitrio, o bien si al hacerlo estamos de alguna manera vinculados, moralmente vinculados. Esto implica que habría exigencias que respetar, considerar y respetar. Dijimos que esta es una cuestión que se debatió, se debate actualmente y da lugar a dos posibles respuestas. Por el lado del material jurídico, el material, lo que el derecho va a conformar, la cuestión se denomina naturaleza de las cosas. Por el lado de las exigencias de los fines últimos o los objetivos éticos, el tema se conoce con la denominación idea del derecho. Habíamos analizado, comenzando a analizar la cuestión por la naturaleza de las cosas, y allí marcábamos, siguiendo a Radbruch, que la expresión naturaleza de las cosas se refería por el lado de las cosas, toda la vida social, el ámbito social, las diferentes notas del ser humano, su carácter de estructura ontológica, las diferentes relaciones sociales y las conexiones entre ellas. Esta materia, esta vida social a regular, para esta lectura supone que hay como una especie de preforma, hay leyes, conexiones de sentido previas a la formulación de lo jurídico y que deberían respetarse. Primero conocerse y luego respetarse. Usando una analogía muy simple, sería como darle forma a algún material, alguna arcilla, plastilina, lo que fuere. Si le vamos a dar cualquier forma, si le podemos dar cualquier forma, o si supuestamente el material ya tiene, previa a nuestra manipulación, alguna estructura determinada que hace que tengamos que manipularlo, amasarlo o tratarlo con cierta consideración, o que nos permite, nos da ciertos márgenes para elaborar un producto posterior, cómo tratarlo sin quebrarlo, fragmentarlo, romperlo, sin que se seque, etc. Y en punto a la naturaleza, el término implica la esencia de las cosas. Esencia, algo que hace que una cosa sea lo que es y no otra. A eso refiere el término naturaleza de las cosas. Y según Cohen, que es el autor que seguimos en este tema, esto pueden considerarse como legalidades prejurídicas, es decir, a priori o previas a la formulación del derecho, o preformas, también si vale la expresión. Y Cohen nos decía que esta cuestión no se puede rechazar en inicio, como lo hacen algunas lecturas, porque todas o muchas de las disciplinas, sobre todo disciplinas de carácter social o conductual, sociología, psicología y economía, analizaban estas preformas. Es interesante y revelador lo que él marca respecto de la economía. Es importante esto porque hay muchas lecturas que niegan
la posibilidad de la naturaleza de las cosas y de la legalidad del derecho, pero por ejemplo, la admiten en otros terrenos. En el terreno económico, la cuestión del mercado, por sus sostenedores más importantes, implica una presencia que es natural, es decir, hay una preforma, algo previo a la conformación de las leyes o de las teorías económicas que hay que considerar. Y entre estas cuestiones está el mercado. Entonces, la economía también trabaja o apunta a estas preformas. Lo curioso es que muchas veces ciertas ópticas que niegan esta posibilidad del derecho la admiten para el caso de la economía. Nos había quedado o habría que recapitular en algunos ejemplos puntuales de la naturaleza de las cosas. Ejemplos concretos, donde se ve que el legislador respetó o tuvo en cuenta estas conexiones de sentido, estas legalidades previas respecto a aquello que tenía que reglamentar. ¿Por qué? Como marcamos, al reglamentar hay o habría tendencias que tendríamos que respetar, por lo tanto promoverlas, habría tendencias, según el texto de Cohen, que habría que limitar, y habría tendencias propias de la condición humana que tendríamos que dejar fluir libremente. Y un dato importante antes de dar algunos ejemplos es, como lo sostienen todos los defensores de estas lecturas, que nosotros podemos percibir, descubrir una legalidad por abajo de aquello que vamos a reglamentar, pero de ninguna manera, aun cuando la descubramos, la tengamos en cuenta, esta nos puede dar un orden ya cerrado, configurado. Para decirlo con el ejemplo del legislador, percibir la naturaleza de las cosas no supone que de su análisis vamos a obtener una norma jurídica completa o definitiva. Esto lo decía el propio Santo Tomás de Aquino, que lo habíamos visto, es una referencia que hace el autor. Tienen que ser leídas por la razón, datos inscriptos en las cosas que tienen que ser leídos por la razón, pero de que de ninguna manera evitan, anulan, impiden la decisión. Son decisiones humanas las que, como dice Cohen en una nota, las que concretan, leído estos datos inscriptos en la realidad, le dan forma, derecho positivo, y los aplica. Uno de los ejemplos respecto al tema de la naturaleza de las cosas interesante es el que Cohen trae a colación respecto del contrato. La idea es esta: si tenemos que regular por primera vez lo que sea materia contractual, al hacerlo y que esto implique ver al contrato como una forma de intercambio cuya finalidad u objetivos son económicos, de aprovechamiento de ciertos bienes de los sujetos, antes de formular lo contractual, reglamentarlo, establecer los pasos, y teniendo en cuenta que se trata de un intercambio económico donde los sujetos que se involucran en general, ¿no? En general los contratos, tienen como objetivo el mejorar sus propios intereses. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la celebración de un contrato fuese válida, se admitiese y se considerara con efectos jurídicos sin ninguna limitación respecto de los sujetos que lo celebran? Entonces, podría acontecer que se presentaran casos o pudieran darse casos en donde uno ve acuerdos contractuales entre mayores de edad y menores de edad. ¿Qué es lo que hizo el derecho?
o qué se hizo previamente a su regulación, tener en cuenta la naturaleza de las cosas. Entonces, si una actividad económica que tiene que ser reglamentada o comercial presupone previsión, inteligencia, capacidad, objetivos que se pueden vislumbrar, el legislador necesariamente, teniendo en cuenta esto, si se produce un contrato entre un adulto y un menor, lo anula, o de las reglas del derecho surgen que este contrato necesariamente tiene que ser inválido, en virtud de que, por supuesto, descubrimos que en menores de edad no está todavía presente esa capacidad de discernimiento, esa previsibilidad, esa inteligencia que sí podríamos encontrar en un adulto. Otro ejemplo más sencillo, pero también históricamente válido, es el que Cohen plantea respecto de los bienes, el tráfico de bienes. Y el ejemplo es el derecho romano. En el derecho romano, la diferente, si se quiere, estructura o mensaje que nos mandan los bienes, en un caso los bienes muebles y bienes inmuebles, hace que nosotros le demos a esos bienes muebles o inmuebles o marquemos ciertas diferencias al momento de regularla. Por eso, si bien partían del principio que todo intercambio entre bienes implicaba que cada uno de los que intervenía, por ejemplo, en el caso de comprar o vender un objeto, un cuchillo, el comprador tenía que hacerse con el bien que era llevado por el vendedor, poseer y trasladar el cuchillo, el vendedor, desde su lugar de comercio, domicilio, a donde estaba el vendedor. Pero la regulación indicaba que la diferencia estructural entre bien inmueble no podía convertirse en una regulación en la que se exigiese lo mismo de un inmueble respecto de una cosa que podía trasladarse. Y esto entonces a la reglamentación jurídica implicaba incorporar la idea de la tradición ficta o la posibilidad de simbólicamente considerar que en el intercambio el comprador se hacía del bien inmueble. Hoy lo que nosotros llamaríamos, porque los romanos lo llamaban una traditio ficta, la entrega a la llave. Esta era una cuestión inherente a la propia idiosincrasia de la materia regular. Y otro ejemplo interesante que Cohen plantea, que yo lo adelanté en líneas generales, pero no lo especifiqué concretamente, es el que él cuenta respecto de, nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial, los aliados estaban venciendo a los alemanes, lo que implicaba que tuvieran que retirarse de los países ocupados, inclusive también muchos alemanes se retiraran o trataran de irse del país con los riesgos de ser bombardeados, detenidos, etc. Y se saca una ley en la que se impide a los alemanes retirarse de su país, entre otras cosas, y bajo apercibimiento de penas graves, incluso hasta la pena de muerte. Dice Cohen, acá se ve claramente cómo el derecho positivo puede reglamentar un comportamiento, pretender reglamentar un comportamiento aún en contra de aquellas tendencias, impulsos, necesidades, instintos primarios que todo hombre tiene, como por ejemplo el instinto de supervivencia.
que puede pretender ser sofocado con una reglamentación, pero en lo concreto, dice Cohen, en los hechos, la enorme cantidad de población alemana salía de su casa, intentaba buscar refugio en otros lugares, aún a riesgo, como en algunas ocasiones pasó, de que se los detuviera e incluso se los fusilara. Claramente, entonces el ejemplo marca cómo, dice Cohen, un mal derecho, un derecho elaborado de manera incorrecta puede poner contra la ilegalidad al sujeto y la respuesta, por supuesto, para algunos asombrosa de que aún incurriendo en la ilegalidad el sujeto desobedezca la manda porque es mucho más fuerte, o en ese caso era mucho más fuerte el instinto de supervivencia. Entonces decíamos, estos datos previos debían ser receptados por el legislador previa tarea de conocimiento e incorporado a las normas jurídicas. De hacerlo, cerraba esta parte sobre la naturaleza de las cosas Cohen, de hacerlo, dice él, se obtendría un derecho correcto. ¿Qué quiere decir derecho correcto? Derecho correcto sería en principio un derecho posible de aplicar, aplicable, o un derecho de alguna manera aceptable, que podía guiar o puede guiar el comportamiento o la conducta de los destinatarios. Esto sería nada más ni nada menos que el primer paso desde este lugar cuando hablamos de naturaleza de las cosas. Simplemente obtener un derecho correcto. Caso contrario, como en el ejemplo contado, y a veces suele ser sin caer en ese extremo de ponerlos contra la espada a la pared, instinto de supervivencia o muerte, pero en muchísimos casos un derecho mal elaborado porque no lee ese dato previo en todas las ejemplificaciones que dimos, genera el no cumplimiento, genera el desuso o genera lo que llamaríamos la ineficacia de las regulaciones del derecho. Pues esto es una cuestión muy importante y muy delicada al momento de plantearlo. Después, el autor pasa al análisis de lo que llamamos idea del derecho. Hay un concepto, lo queremos tomar como punto de partida. Cohen dice, ¿qué se entiende por idea del derecho? Él dice, es el prototipo, modelo moral de todo derecho. Por lo tanto, si queremos obtener un derecho justo, que esto ya es mucho más importante que un derecho simplemente correcto, debemos descubrir cuáles son esas exigencias éticas que podemos percibir, a las cuales quedamos vinculados y que tenemos que incorporar o deberíamos incorporar en las reglas. Comienza el desarrollo de la cuestión hablando de Platón, porque hace una especie de analogía entre la idea del derecho y la teoría de las ideas. Si ustedes se acuerdan, brevemente, cuando nosotros analizamos los dualismos y hablamos de la dimensión corpórea del hombre, hicimos un desarrollo de la teoría de la ontología, de la epistemología o conocimiento de esa teoría de las ideas. La analogía más sencilla en esta situación sería, Platón nos decía, hay un mundo que está súper ordenado al mundo no real o de las apariencias, que es el mundo de las ideas. En este mundo de las ideas encontramos todas esas ideas en este mundo verdadero que después van a incorporarse o bajar o descender al mundo de las apariencias, al mundo de lo sensible. Para lo que a nosotros nos interesa, en ese mundo, dice Platón, están todas las ideas, por ejemplo, la idea de la justicia.
Entonces, en ese mundo ideal, pero real, porque el otro es aparente o falso, dada la debilidad de lo sensible, nos podríamos encontrar cara a cara con la idea de justicia y su significado absoluto o más profundo. La analogía se complementa diciendo que el ser humano que vive en este mundo de lo sensible e intenta trasladar a su vida cotidiana lo justo, puede hacerlo no de una manera absolutamente perfecta, completa, sino de alguna manera más limitada, recordando, porque todos los seres humanos somos almas y en algún momento hemos estado como almas en ese mundo de las ideas, recordando nuestra visión y el significado de la justicia. Lo que habíamos dicho en su momento, lo que se llama la teoría de la reminiscencia. Platón dice, el alma encarnada en un cuerpo sensible, si es bien guiada, como lo hacía Sócrates con sus interlocutores, decía Platón, puede recordar fragmentos de la idea que se estaba discutiendo. En el caso que vamos a ver en las clases subsiguientes es recobrar la idea de justicia, según la teoría del mundo de las ideas. No obstante, esta analogía que plantea Cohen, el alcance o el desarrollo que le va a dar a él es diferente. Y esta teoría de la idea del derecho también ha sido, como en el caso de la naturaleza de las cosas, recusada, negada por parte de muchas corrientes a lo largo de la historia. Pues vamos a precisar entonces qué implica negar esta exigencia, esta posibilidad de comprender las exigencias de la justicia. Dice Cohen que se nos presenta un problema en punto a la idea del derecho. ¿En qué consiste este problema? En pensar si es posible formular conceptos y juicios válidos sobre cuestiones morales. La cuestión de la idea del derecho incluye la posibilidad o no de formular conceptos y juicios en materia moral, conceptos morales y juicios morales sobre su posible validez. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, nuestra capacidad mental, nuestro entendimiento, nos permite formular conceptos. ¿Cómo llegamos a un concepto? Un concepto es lo que se forma mentalmente en función de nuestro cotejo con la realidad. Si vemos, por ejemplo, que percibimos a través de los sentidos, vamos a poner un ejemplo sencillísimo. Si vemos un árbol, nuestro entendimiento intenta formar un concepto de ese árbol, con palabras. ¿Qué sería un concepto del árbol? El concepto sería marcar cuáles son las propiedades de ese objeto que yo estoy percibiendo. Por lo que un concepto del árbol sería verdadero o falso en la medida que refleje o no ciertas propiedades que ese objeto tiene. Por ejemplo, si yo digo, cuando pienso mentalmente, tratando de recordar lo que puedo haber percibido como árbol, se aparece una estructura con cierta forma, cuyo componente básico es la madera, raíces y floración, hojas del árbol. Si
definir, como lo hago con palabras, luego el concepto en un diccionario, el árbol, y marco estas notas, entonces ese concepto de árbol es verdadero, porque refleja las propiedades del objeto. Y lo mismo pasaría si quisiera hacer juicios sobre la realidad, sobre el árbol. El juicio sería válido si lo que yo digo del árbol es adecuado. Por ejemplo, un concepto, árbol, definición. Un juicio podría ser en el terreno que forma parte de mi casa, en el lugar que yo vivo, emergen del piso ciertas estructuras que terminan en forma de copa, con un color verde, que supone que son las hojas, y una estructura que es el componente del árbol, que es la madera, que se diversifica en ramas. Este juicio es válido y verdadero si esas notas o propiedades que yo predico del árbol o de los árboles, madera, hojas, color verde, forma de copa, se corresponden con lo que yo percibo como sentido. Este ejemplo sencillísimo, si se entiende, es importante porque acá va a estar la clave en esta discusión que todavía no se agotó, que es la siguiente. ¿Se pueden formar, pregunta Cohen, conceptos sobre exigencias morales? Por ejemplo, ¿se puede formar un concepto sobre lo que sea lo justo o la justicia? ¿Puedo formular enunciados, proposiciones o juicios en los que esté presente este concepto de la justicia que puedan ser considerados como válidos o verdaderos? Esta es la cuestión esencial. Y esta cuestión es esencial porque, que lo voy a marcar ahora y después le voy a dar un poquito más de desarrollo, pero para que podamos ya ir entendiéndolo. Fíjense que acá sobre lo que estamos discutiendo es sobre una cuestión de palabras, de términos, de lenguaje. Estamos discutiendo sobre el lenguaje moral. Bien, la cuestión se pone interesante en punto al derecho y en general cuando después de la comenzada la edad moderna aparece o surge un movimiento de ideas, un movimiento que generó lo que hoy denominamos la filosofía del lenguaje. El lenguaje empezó a tener una preponderancia muy importante. Entonces aparece la filosofía del lenguaje. Está lo que se llama el giro lingüístico. Entonces, esta filosofía del lenguaje, que propiamente aparece en el 1800, genera un cambio, o produce un cambio muy importante en el plano de las ideas y en el plano de la búsqueda filosófica. Y en el terreno que a nosotros nos interesa, la filosofía del lenguaje implicaría que el poder pensar, el poder argumentar y los alcances de nuestro entendimiento está limitado por el propio lenguaje. Había un autor, lo traigo siempre simplemente como una referencia, había un filósofo, uno de los más importantes en punto a la teoría del lenguaje, que se llamó Wittgenstein, que decía que la búsqueda de los fundamentos en lo filosófico tenía como limitación las propias posibilidades del lenguaje. Por lo tanto, él decía, de aquello que no se puede hablar es mejor callar. ¿Sí? Claramente marcaba, si yo no le puedo dar cabida a algo, una idea, un pensamiento, un entendimiento,
dentro del lenguaje o no lo puedo expresar con las herramientas del lenguaje humano, eso no importa, no tiene valor o no existe. En el plano en lo que a nosotros nos interesa, que es el plano moral, el plano de la ética, y luego el plano de lo jurídico, esto se trasladó a lo que se denomina como forma de análisis de lo ético, la metaética. La expresión metaética implica meta sobre, por sobre lo ético. Marcamos sencillamente cuáles son las posibilidades de la ética, continuamos con el Cohen y después lo volvemos a recuperar. En lo ético o en lo moral tenemos tres posibilidades. Tenemos lo que se llama la ética normativa, tenemos lo que se llama o moral crítica, tenemos lo que se llama la ética descriptiva o moral social y tenemos como última vertiente la metaética o metamoral, pero el término anglosajón más conocido es el metaético. Entonces, en lo moral y lo ético hay tres planos. El plano de la moral social, las pautas o reglas de convivencia que tienen en el día a día los sujetos, la moral crítica o la ética crítica, que son aquellas pautas que están sobre los comportamientos sociales y que sirven de parámetro para juzgar si la moral social es adecuada o no. Aquí aparecen las teorías éticas, las éticas normativas, que son los que nos dicen qué es lo que debemos hacer. La moral social, lo que hacemos habitualmente. La moral o la ética crítica o ética normativa, lo que deberíamos hacer en función de diferentes teorías. Y por último está la metaética, que es el análisis del lenguaje moral, que es el que utilizamos cuando hacemos ética normativa o nos referimos a la moral social. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque algunos van a decir, si del análisis del lenguaje moral nosotros descubrimos, como decía Cohen, que no es posible formar conceptos o juicios de lo moral, entonces vamos a tener que negar la posibilidad de una ética crítica o de una moral crítica. En cambio, si de un análisis del lenguaje moral surge la posibilidad de hacer esto, entonces podremos decir válidamente es posible hablar de una ética normativa, que algo nos diga qué debemos hacer. O si yo uso el término justo o la justicia en una oración, esta puede ser considerada válida y además puede admitirse como verdadera o falsa. Adelanto que en general, ya lo vamos a ver cuando Cohen analice algunas teorías sobre la idea del derecho, en general la metaética ha tenido una respuesta negativa a la posibilidad de la fundamentación de los juicios morales, con una vertiente muy puntual que es el emotivismo. Entonces, esto lo dejamos planteado así, después lo vamos a recuperar y veamos qué es lo que dice Cohen respecto de la idea del derecho. Entonces, él dice, la posibilidad de formar conceptos y juicios válidos ha sido negado de dos maneras diferentes. Vamos a encontrar acá algunas consideraciones que ya de alguna forma hemos marcado, hemos visto, aunque desde otro ángulo, con algunas particularidades propias, al hablar del mundo de lo moral. Así que no nos va a resultar tan complicado si es que lo fuese. Por un lado, dice Cohen, lecturas que niegan la posibilidad de formar
conceptos válidos sobre lo moral y en consecuencia juicios válidos que tengan como componente criterios morales. ¿Por qué? Porque estas lecturas dicen la referencia de los conceptos, acuérdense, el concepto árbol hace referencia a algo que está fuera de mi cabeza, que es el árbol real con estas propiedades. Estas doctrinas dicen la referencia de los juicios morales no tiene ningún contenido, es vacía. Por lo tanto, ¿por qué es vacía? Porque no hay ningún hecho, no hay ninguna realidad que pueda ser la referencia de un juicio o de un concepto como lo justo. Así como, vamos a poner un ejemplo que por supuesto no es real. Si no hubiese árboles, al menos no hubiese árboles que uno pudiese percibir con los sentidos, ¿qué diríamos? Aun cuando definiésemos a los árboles, nos dirían no, lo que vos estás definiendo como concepto árbol no existe en la realidad, no hay ninguna referencia, por lo tanto, el concepto o el juicio que vos estás formando sobre el árbol es inválido, no tiene contenido. Esta sería, haciendo una analogía que es contrafáctica, sostienen los que niegan esta posibilidad. Para Cohen estas doctrinas, él las denomina doctrinas nihilistas porque van a desembocar en lo que se llama el escepticismo, el escepticismo ético o el escepticismo moral. Estas lecturas dicen, no, de ninguna manera se puede admitir que haya conceptos ni juicios morales. Giran en el vacío, no hay nada, y por lo tanto, y esto es importante tener en cuenta en el análisis, lo que se predica en el concepto o en la oración, tiene que ver con otras cosas que no se muestran. Vamos a poner un ejemplo típico. Seguramente lo que querramos decir cuando usamos un concepto moral o un juicio moral disimule o esconda una voluntad de poder. Esto es lo que dicen las lecturas nihilistas. Entonces, Cohen pasa al análisis de alguna de ellas, puntos de vista nihilistas o escépticos. Por ejemplo, él dice, para algunos autores, por ejemplo, Nietzsche, que es uno de los filósofos, de los conocidos o denominados filósofos de la sospecha, junto con Freud y con Marx, que son ejemplos de teorías nihilistas, él dice, por ejemplo, Nietzsche, él dice que los valores que hoy nosotros consideramos como importantes, justicia, honestidad, lealtad, humildad, reconocimiento del prójimo, en algún momento no lo fueron, sino que eran los sentimientos que tenían aquellos que Nietzsche consideraba como clases bajas o clases primitivas o los oprimidos. En realidad, en otra época, en otras circunstancias históricas, los valores más importantes, dice Nietzsche, eran aquellos que representaban a la casta o a la clase más poderosa. Por ejemplo, decía él, la valentía, el heroísmo, la fuerza física. En cambio, el altruismo, la humildad, la buena fe tenían que ver con aquellas castas, con aquellas clases desposeídas que por supuesto sufrían la humillación por parte de la casta dominante. Dice Nietzsche que en algún momento de la historia comienza una rebelión de estas clases oprimidas que consiguen superar esa situación de opresión
de la casta dominante y transmutan, esa es la expresión, la famosa expresión de Nietzsche, se produce una transmutación de los valores. Es decir, esta revuelta consigue imponer como valores verdaderos aquellos que en algún momento eran simplemente actitudes vituperadas, negadas y consideradas como impropias por la clase dominante. Estos valores que hoy nosotros consideramos como importantes, justicia, lealtad, buena fe, humildad, altruismo, solidaridad, en algún momento simplemente fueron actitudes o sentimientos de las clases bajas. Se produce esta inversión y detrás del uso de términos como lo justo, lo bueno, lo válido, se esconde esta operatoria. Por eso a Nietzsche se lo considera como un filósofo de la sospecha, porque de alguna manera él estaría desenmascarando lo que hoy nosotros consideramos como valores de una sociedad occidental. Por eso sus obras, la mayoría de las obras, tienen como nombre genealogía. El texto fundacional en esta materia ética de Nietzsche es la genealogía de la moral. El término genealogía de la moral quiere decir la búsqueda, el intento de encontrar el origen de algo que no es lo que se dice hoy que es, o se lo reviste con un valor que no tenía en el momento en que se originó. Esta labor como labor crítica, más allá de los excesos en que puede haber incurrido, es muy interesante porque cuando se ven libros o literatura filosófica que habla de la genealogía, lo que se está buscando es desenmascarar qué puede haber detrás de un supuesto valor, una supuesta estructura social. Por eso Foucault, que es uno de los más fervientes admiradores en plano de las ideas de Nietzsche, tiene trabajos como en esa línea que tienen que ver con descubrir la genealogía del poder, qué hay detrás de lo que podemos considerar como poder. Además de Nietzsche, como ejemplo, y otro de los filósofos de la sospecha que el autor trae a colación es Carlos Marx, con la famosa idea de la superestructura y la infraestructura o la sobreestructura de una sociedad. Para el materialismo histórico, la idea sería que las relaciones sociales son el resultado de las relaciones de producción. Entonces, estas relaciones de producción van a generar una forma de interrelacionarse los individuos, lo que dio lugar a la división del trabajo social, y que luego van a receptarse en el derecho. Entonces, el derecho, como otras expresiones, no serían más que el reflejo de aquellas relaciones de producción que se dan por debajo, dice Marx, y generalmente invisibles a simple vista, y que tendrían que ver con el fortalecimiento de estas relaciones de producción, cuyos cambios se han originado a lo largo de la historia. Entonces, si el derecho habla de lo justo, si el derecho habla de lo debido, de lo correcto, en realidad lo que está haciendo es exclusivamente reforzar, reflejar las relaciones de producción emergente. Esta es una de las lecturas que se hace en general en la teoría crítica del derecho cuando se dice que, por ejemplo, tanto la modernidad, la ilustración, el surgimiento del capitalismo encontraron
en el derecho, en el derecho positivo, una manera de generar subjetividades que tuviesen acorde con esas relaciones de producción. Es un punto de vista interesante, aunque tal vez en su desarrollo final es excesivo, por lo que implica de quitarle libertad al hombre, la necesariedad, es decir, como si el reflejo fuese como una especie de reflejo automático, pero sí es cierto que, como lo marca el propio Cohen en el texto, lo que ha ocurrido es que con posterioridad al afloramiento de determinado tipo de relaciones de producción, el derecho haya servido para reforzar, para ocultar la desigualdad, para enmarcar la injusticia y para darle un viso de legalidad. En esto sí, esa lectura o dicha lectura podemos considerarla como acertada. Y yo les decía hoy que una de las referencias más habituales que para este punto de vista se oculta detrás de la emisión de juicios de valor o conceptos de justicia o juicios de justicia es la voluntad de poder. El ejemplo, tal vez el ejemplo más claro, el último al que haya que recurrir si buceamos en la historia, es el que el propio marca en los diálogos platónicos. Vamos a hacer una simple referencia porque en clases sucesivas vamos a analizar este conflicto, esta controversia entre los sofistas, de eso se trata, y Platón, Sócrates, en la discusión sobre su concepto de la justicia. Pero lo puntualizamos, después lo vamos a desarrollar con detalle. El contrapunto es entre Sócrates y Trasímaco, y la famosa definición de Trasímaco sobre lo justo, que es lo justo es aquello que detenta o establece positivamente quien tiene el poder en sus manos, y que lo justo implicaría la creencia equivocada por parte de los que tienen que obedecer al tirano o a quien se tratase, de que lo que él ha establecido es justo, cuando en realidad lo que el que detenta el poder político establecido está en función meramente de su conveniencia. Lo interesante, y lo vamos a ver también después, que Cohen trae a colación, es que este punto de vista se ha mantenido, se ha sostenido con variaciones, con variantes a lo largo de la historia. Y por ejemplo, una de las uno de los posibles pensadores que ha reiterado esta idea sea el propio Kelsen. La idea que en definitiva el derecho sería aquello que dispone quien detenta el poder político, que tiene eficacia o es eficaz para imponerlo, y que luego da lugar u origina la primera constitución. Esta voluntad de poder es lo que ha conformado las denominadas, el núcleo de las denominadas doctrinas formalistas o formalizantes. Otras de las lecturas que considera Cohen como representativas del nihilismo es la teoría freudiana. Freud también es otro de los pensadores que la modernidad consideró como los pensadores de la sospecha. ¿Por qué? Porque vino a cuestionar el famoso paradigma ilustrado. El ser humano es racionalidad, es razón. Entonces, para la razón no hay nada que tenga, no hay algo que tenga secreto. La razón todo lo puede percibir, la razón todo lo puede descubrir, la razón todo lo puede proyectar.
lo que hace Freud es marcar claramente que por debajo de la racionalidad hay una capa, un sector, una estructura mental, la psiquis del sujeto que es racional, que es no consciente, famoso inconsciente, y que además explicaría muchas cosas que el sector consciente no puede explicar, y este sector consciente estaría atado aún no siendo, no descubriéndolo específicamente en la psiquis de cada sujeto. Este es el gran logro y por eso es considerado como un filósofo de la sospecha. ¿Mm? Tal vez el ser humano no sea tan racional o no tan consciente en todo lo que hace como parece suponerlo. En punto a la negación de las exigencias morales, hay una nota interesante que pasa con la mayoría de los que lo niegan. Eh, y que es, por eso hablamos, Coyne habla también de teorías psicológicas reductivas, es encapsular lo moral como si fuese una segregación o un producto exclusivo de la conciencia, de la mentalidad del sujeto. ¿Mm? Encierran lo moral dentro de la misma estructura, o diciéndolo llanamente, de la misma cabeza del sujeto. Por lo cual, en consecuencia, lo moral nunca puede tener una consideración si planteamos o partimos del punto de vista que es independiente del sujeto, que es algo que el sujeto puede conocer, pero que es independiente de su propia estructura mental, no es inmanente a él. Bueno, estas lecturas que lo consideran inmanente, por supuesto, lo reducen a ser una expresión de la psiquis. Y esto tiene que ver con lo que él llama la sublimación de los instintos. En líneas generales, cuenta Coyne, esta lectura indica que hay ciertos instintos que son básicos en la condición humana, entre ellos está el instinto de supervivencia y el instinto sexual. Dice que tienen que ser, para que el género humano progrese, limitados. Esta limitación implica desviar toda esa energía instintiva por otro camino, a lo que llamas la sublimación del instinto. Al sublimar el instinto, toda esa energía que te tomaría el camino A, con lo cual podría ser autodestructiva o destructiva hacia afuera, va por el camino B. Al ir por el camino B, y sublimarse permite generar otro tipo de actividades que no son a las cuales estaría destinada esta energía instintiva. Por ejemplo, la sublimación o la represión de los instintos y el punto de la sexualidad derivaría en las formas de la cultura, el arte, todo lo que aparece conformando una sociedad. Dice, esta posibilidad de que aparezca lo cultural es el resultado de esta sublimación, represión o limitación del instinto. Por eso marca este autor, el clásico, hay en el fondo un cierto malestar en la cultura que implica que el sujeto de alguna manera siente que hay algo que no lo satisface, no lo llena, el inconveniente, y precisamente que no se muestra es haber canalizado esa energía instintiva por un camino que no era el correcto, que no venía marcado por la propia psiquis. También agrega Coyne una lectura negatoria desde las posibilidades de existencia o realidad de lo moral, y habla, por ejemplo, de la famosa doctrina, la fuerza normativa de lo fáctico, de un autor como Jelinek, que se suele estudiar como parte de otras materias del curso, de la currícula de Derecho.
La fuerza normativa de lo fáctico indica que, muy esquemáticamente contada como lo hace Cohen, que todos los comportamientos y los hábitos sociales se terminan convirtiendo en reglas jurídicas, en normas jurídicas, en algo que debe cumplirse por la sola fuerza de algo que comenzó siendo nada más que un mero hábito, un hecho repetitivo o una costumbre social. Esos hábitos, esas costumbres pasan a un segundo estadio, se convierten, aparecen en la conciencia del sujeto como obligatoria, pero no son más que el resultado de ciertos hábitos que se generan al convivir en sociedad. Por eso se habla de la fuerza normativa, la exigencia de lo fáctico, entendiendo lo fáctico la mera convivencia social entre los sujetos. ¿Cuál es la lectura que hace Cohen de estas teorías? Él dice, todas son presas, y esto lo hemos visto con otra terminología, todas son presas de un error que suele cometer el ser humano, que es la tendencia al monismo. ¿En qué consiste la tendencia al monismo? Es la tendencia a intentar explicar fenómenos complejísimos en la realidad, fenómenos reales muy complejos con muchas aristas, a una sola de ellas. Es decir, lo que también se conoce como una explicación monocausal o también es parte del reduccionismo. Como nos es muy difícil apresar la multiplicidad de lo real, cuando descubrimos un elemento, a ese elemento lo separamos, lo abstraemos y decimos que es la causa de tal efecto. Esto es una explicación monista. Todas estas lecturas, dice Cohen, de alguna forma reflejan algún elemento que forma parte del entramado social y del derecho. Él dice, cuando hablamos del derecho no estamos hablando de algo puro, del etéreo, que está en un mundo superior y que no tiene contacto con la realidad. Al hablar del derecho uno está hablando también necesariamente, tiene que involucrar cuestiones de poder, tiene que involucrar tendencias humanas, tiene que involucrar instintos, comportamientos, costumbres, modificaciones en la cultura, todos factores que necesariamente se consuman para generar el derecho, pero que no pueden explicar lo jurídico, aunque tenga relación con él, en forma exclusiva. Por lo tanto, no dejan de ser lecturas reductivas, absolutizan un elemento que pueden percibir y que pueden ser real, pero que de alguna manera puede explicar in totum lo que sería o lo que constituye el derecho. Pasa luego a analizar la otra lectura, que es la lectura relativista, de la que en muchas oportunidades también hemos hablado. La diferencia entre la lectura relativista y la anterior es que ellos admiten o son partidarios del uso de conceptos morales y la emisión de juicios morales. De lo que no son partidarios es de pensar que uno puede llegar a elaborar, conocer un concepto moral con dimensión universal, es decir, que sea posible de aplicar, de trasladarse a toda situación, a toda época, a toda cultura. Por eso la idea de relativismo. Los conceptos morales y los juicios morales son válidos a una cultura, a un momento dado, a una situación histórica, y su relevancia o valor no puede salir de esa situación, de esa facticidad. Entre los ejemplos de lecturas relativistas que Cohen analiza está, por ejemplo, la lectura kantiana, la filosofía de Kant, básicamente porque Kant es un moralista que como logro imperecedero establece que las exigencias morales tienen que ver con un componente formal, que es la idea de deber. Entonces, lo que Kant marca como moral es este deber, este imperativo categórico, pero que no tiene contenido, porque, dice él,
Lo moral no puede tener un contenido, ya que lo contenido tiene que ver con sentimientos, actitudes, que no son racionalmente explicables. Entonces, lo moral solo puede consistir en un imperativo y en la posibilidad de que cada uno elabore o tenga como máxima fundamental y que pueda ser universalizable, si transmitida a otra, en cumplir lo que la exigencia o el deber moral le marca o le pauta, aunque éste no tenga contenido. Diría que es en alguna medida, en algún punto, cuestionable la clasificación o la ubicación que Kant hace Cohen en, en la clasificación, sobre todo teniendo en cuenta que lo hace porque la concepción de moralidad en este autor es marcadamente formal, pero en punto a la proposición de un juicio de valor o moral no es relativa, él considera que son universalizables. ¿Mm? Eh, otro de los ejemplos es Max Weber, que es un autor que ustedes también deben haber visto, trabajado, tratado en sociología, otra materia. Max Weber dice, él habla de la ética de la responsabilidad. Admite la existencia de valores, pero no admite la existencia de valores con un contenido universal válido para todas las situaciones y épocas, y dice que hay como una especie de politeísmo de los valores. En este politeísmo de los valores todos ocupan el mismo lugar, tienen las mismas posibilidades y en consecuencia solo nos queda a nosotros lo que él llama ética de la responsabilidad. Nosotros tenemos que hacernos responsables en la decisión moral, en el cumplimiento de lo moral, de aquel valor que consideramos o elegimos como necesario para llevar adelante, para llevar a cabo. Por eso dice él que esto se llama ética de la responsabilidad, no hay un parámetro, no hay una jerarquía, cada uno decide y se hace responsable por las decisiones valorativas que tome, en función de los muchos valores que hay, pero que no puede trazarse entre ellos ninguna jerarquía. Radbruch, que es otro de los autores que hemos mencionado, tiene una lectura también parecida. Admite las valoraciones morales, admite que no habría una jerarquía entre ellos, pero sí que se puede establecer una cierta estadística respecto de cuáles son los resultados que generan actuar en consonancia con un valor A o con un valor B. Él dice, se puede hacer una estadística que nos lleve a conclusiones respecto de si aceptamos este valor, los resultados son positivos, si adoptamos este valor, los resultados pueden ser negativos. Sobre esa base estadística de comportamientos que se ciñen a unos u otros valores, dice Radbruch, uno tiene que decir, uno estaría vinculado por esta estadística. Si la convivencia social, el optar por los valores de altruismo genera mejores resultados que el optar por los valores de la autoafirmación, el sujeto estaría de alguna manera vinculado o ligado a optar por valores que tengan un carácter o una condición altruista. Llegado a esto, Cohen saca algunas conclusiones. Él dice, ¿qué podemos decir de estas teorías en general y de las relativistas? Bueno, dice, admite, para contrarrestarlas, lo que tenemos que hacer es mostrar cuál es la vía por la cual tenemos un acceso, podemos tener acceso a este mundo ético moral a partir del cual formulamos conceptos o elaboramos juicios. Pero de lo que se trata, dice él, y aquí aparecen las limitaciones, es que nosotros no podemos demostrar
contenidos morales. No se trata de una cuestión de demostrar, sino simplemente de sugerir, mostrar. No lo podemos comprobar experimentalmente hablando, porque, por supuesto, cuando hablamos de una referencia como contenido de un concepto moral, no estamos no le estamos dando lugar a una comprobación en la empiria, en la experiencia, en los datos sensibles. Las exigencias morales son reales, son válidas, pero no pueden conocerse, demostrarse, pensarse al estilo objetivista, al estilo de las ciencias físico-naturales, que por otra parte es un prejuicio. Entonces, no es una cuestión de demostración, sino algo más delicado, más difícil, pero más fuerte y más profundo, como es el demostrar el camino a este acceso. Por otra parte, dice él, también es cierto que ineludiblemente una intelección de un valor no se puede desprender de la propia vivencia del sujeto. No hay otra manera de acceder a una vivencia del valor que no sea a partir de mi propia vivencia. Esto es inevitable, ineludible. Ahora, que yo pueda acceder a la intelección de un valor a partir de mi propia vivencia no significa que el valor que percibo sea el resultado, la ilusión, la fantasía de mi propia vivencia que yo genero o convierto en algo absoluto. Porque es imposible acceder a nada si no es a partir de uno mismo. Esto no puede ser un punto de partida para negar este acceso. Sí nos tiene que prevenir, por supuesto, tiene que prevenirnos del error, porque es cierto que muchas veces cuando formulamos juicios a nivel consciente, somos alcanzados por el reduccionismo. Es decir, proponemos como exigencias absolutas algo que son solamente parciales, relativas o experimentables a nivel de la situación del sujeto. Si bien este error es posible, concluye él, de ninguna manera podemos afirmar que no sea, que sea imposible generar algunos contenidos sobre lo moral con posibilidad de derivar de estos conceptos morales juicios de esa naturaleza. Acá fíjense, y recuperando lo que había marcado, lo que había señalado cuando hablaba de la ética y de la metaética, que los que cuestionan lo moral o lo ético y además como contenido del derecho se basan en lecturas metaéticas que parten de ciertos prejuicios. ¿Cuáles son estos prejuicios? Que ellos dicen que un concepto moral tiene que tener una referencia real, empírica, pesable, medible. Por ejemplo, la justicia. Para considerar que la justicia es válida, yo la tengo que poder tocar, abrazar, medir, pesar, ver de qué color es, olfatearla, tocarla. Esto es lo que se llama el criterio empírico de verificación. Ahora, que algo solo puede ser real si pasa el test del criterio empírico de verificación, también de alguna manera resulta absurdo, porque ¿sobre qué base me apoyo yo para fundamentar la validez de ese criterio empírico de verificación? Por otra parte, la historia nos ha demostrado que el hombre percibe necesariamente aquello que percibe a través de los sentidos, pero que también sus sentidos lo engañan, que también sus sentidos son falibles y además que los sentidos solo pueden explicar con claridad realidades meramente cósicas, insisto, que se pueden pensar, que se pueden delimitar, que se pueden medir. Pero la capacidad del sujeto, nuestra capacidad va mucho más lejos que ese simple objetivismo. Y por lo tanto,
tenemos dos posibilidades. Una, y esto lo marca muy bien un filósofo contemporáneo que trabajó el lenguaje moral y cuestiones de metaética y ética como George Kalinowski, tiene un trabajo muy interesante que es La verdad en la moral y en el derecho. Él dice lo siguiente, tenemos dos opciones. Una es, admitimos que hay normas jurídicas, admitimos que hay derecho y normas morales, admitimos que todas estas normas guían nuestro comportamiento. Ahora, tenemos que fundamentar esas normas morales, esas normas jurídicas y el derecho. Y la fundamentación puede tener que darse de dos formas. Una, por ejemplo, como sostienen las lecturas negatorias, como sostienen las lecturas metaéticas como el emotivismo, que dice que los juicios morales o los conceptos morales solo hacen referencia a actitudes que el hablante o a sentimientos que el hablante tiene ante determinados fenómenos. Por ejemplo, es lo que va a decir Kelsen, que dice que hablar sobre la justicia no es más que expresar una emoción. Y esta emoción tiene que ver con la actitud que el sujeto tiene ante un determinado fenómeno. Si me causa desagrado, dice Kelsen, voy a decir que es injusto. Si me causa agrado, voy a decir que es justo. Pero en el fondo no es más que la manifestación de una emoción ligada a un gusto o a una opinión, por lo cual no es racional. Entonces dice Kalinowski, sí, la justificación de una norma es una justificación inmanente, quiere decir que ¿dónde estaría lo justo? Lo justo estaría dentro mío. ¿Por qué? Porque sería simplemente cuando lo defino una expresión de mi propia emoción. Por eso es inmanente. Ahora, Kalinowski se pregunta con gran rigor y claridad, ¿esto qué quiere decir? ¿Que los seres humanos nos damos a nosotros mismos normas o reglas? En consecuencia, si nos damos a nosotros mismos normas o reglas, buscando la fundamentación de esta en nuestra propia voluntad, esto quiere decir que las podemos modificar, las podemos cambiar, que las normas pueden modificarse y las reglas pueden modificarse cuantas veces querramos. Ahora dice Kalinowski, ¿no resulta absurdo suponer que si este es el fundamento de las normas, no tenemos nada más que una mera ilusión, una mera fantasía? Porque en definitiva, la fuerza normativa, la obligatoriedad para fundamentarla, tiene que fundamentarse de manera tal que alcance a todos los sujetos. Si yo fundamento la normatividad exclusivamente en mi voluntad, exclusivamente porque no puedo apoyarme en criterios justos, porque esto tiene que ver con la emoción, y la emoción tiene que ver con algo que es solamente mío, ¿cuál es el fundamento final de las normas, de las reglas? Dice claramente Kalinowski, todas aquellas teorías que niegan están apoyadas en última instancia en una cuestión ilusoria y además convertirían a lo ético y a lo moral en ilusorio, en algo irrelevante. Y ahí agregaría Nino, no podemos considerar como algo ilusorio, fantasioso, irrelevante, exclusivamente como fundado en la decisión o el capricho de un sujeto o de muchos. Kelsen decía que las normas jurídicas son la expresión de la voluntad de un sujeto destinado a influir en la conducta del otro. Si ese es el fundamento de un sistema, no tenemos nada. Ahora, como dice Nino, sería difícil creer que a lo largo de 21 siglos de historia humana hemos visto la existencia de disputas morales, de discurso moral,
y el objetivo de la moral es generar comportamientos convergentes, es evitar el conflicto, es generar la argumentación, es defender la racionalidad contra el relativismo y contra el nihilismo, dice Nino. Entonces, esto también sería una fantasía. ¿Cómo podríamos explicar que el hombre común, el hombre de la calle, constantemente a lo largo de toda la historia haya hecho referencias a lo moral? Indudablemente que es una cuestión de conocimiento, de adecuado conocimiento y de quitarse los lastres, como le dije en la clase anterior. Tenemos que quitarnos los lastres que nos ha generado conceptualmente a nosotros la modernidad, los lastres dogmáticos, los lastres de la autoridad, los lastres de la no argumentación, los lastres de la racionalidad, los lastres de la voluntad, del poder, criterios que por supuesto han jugado en contra totalmente del sistema, de los sistemas jurídicos y de los sistemas morales. Por eso Kalinowski en una de sus obras marca que el conflicto en la época contemporánea es el intento de recuperar la ética contra el emotivismo. Un conflicto bastante fuerte y muy marcado. Y fíjense, un filósofo alemán contemporáneo, Spielmann, dice algo en punto a esto, dice algo muy interesante. Él dice, cuando se plantea esta cuestión, entonces lo justo o lo injusto es una cuestión de criterio, es a posteriori, depende de lo que cada uno de nosotros suponga, piense que es lo justo o lo injusto. Y él dice, siempre los seres humanos han sabido distinguir las acciones justas de las acciones injustas. Y entonces se dice, hay leyes positivas que determinan lo justo y lo injusto. Y Spielmann cierra el argumento diciendo, aún siendo esto cierto, que las leyes positivas indican lo justo y lo injusto, el ser humano también es capaz de discernir la justicia o injusticia de las leyes positivas. ¿Sí? Claramente está indicando que no hay otra posibilidad en punto a la consideración del derecho en darse cuenta que hay datos previos, datos a cumplir, en lo que estamos analizando ahora, morales, justo, injusto, que son previas a la reglamentación en sí misma. Y que por lo tanto, los conceptos morales y los juicios morales no giran en el vacío, tienen una referencia concreta. Puntualmente, cuando hablemos de los valores y empecemos a analizar valores tales como la justicia, nos daremos cuenta que los valores como tal tienen una existencia o una realidad que López Quintás llama superobjetivas, es decir, se manifiestan apareciendo o usando como soporte a lo que nosotros denominaríamos realidades objetivas. Pero eso lo contaremos en la clase que viene. Esta es, entonces, en síntesis, lo que Cohen desarrolla sobre naturaleza de las cosas e idea del derecho. En este autor, como dije en la clase anterior, ambas ideas se combinan para después sostener, defender o admitir la posibilidad del derecho natural. Lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene ya es a empezar a trabajar directamente con un concepto de justicia desde nuestra lectura.
¿viste? En nuestra lectura dialógica, defender, proponer, sostener y fundamentar la posibilidad de la realidad de la justicia, como un valor o como una finalidad del derecho. Por lo cual empezaremos trabajando las concepciones más antiguas de la justicia. En el caso, el diálogo platónico, la República, el libro primero del diálogo de la República, en donde Sócrates expone sus ideas sobre la justicia. Contenido que voy a ir subiendo de acá a la próxima clase. Bien, vamos a hacer entonces ahora sondeo previo, perdón, sondeo para la constancia de la asistencia.